De nada sirve hacernos a nosotros los propósitos de prepararnos. No tenemos que prepararnos e ilustrarnos. No es que tengo que leer, es que no es suficiente. No es eso lo que te pide el Señor. Como le dice señora Marta, una sola cosa es importante. María ha escogido lo mejor y no se le quitará. Es estar a los pies del Señor. Y es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Orar mucho, orar, pedir su gracia. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es sábado 19 de octubre del 2024, de la 28ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para orar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que todo cuanto pensemos, hagamos y digamos provenga de ti, venga y tenga su origen en ti y nos lleve hacia ti. Amén. Procedemos a leer el Evangelio. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que escogemos para nuestra reflexión es: el Espíritu Santo les enseñará. Y el contexto del que la sacamos es: cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Preparando esta reflexión, realmente en estas palabras, cuando uno lee, cuando los lleven a las sinagogas, bueno, parece algo tan lejano, ¿no? No solamente geográficamente, sino también en el tiempo, ante los magistrados y las autoridades. Y claro, nosotros vivimos una vida muy cómoda, confortable, en general, ¿no? Los cristianos del siglo XXI, en ciertas ciudades, en ciertos países, a pesar de que cada vez se va haciendo más grande la persecución al cristianismo, nosotros todavía vivimos en una situación confortable, como digo. Podemos salir a la calle, podemos ir tranquilamente a nuestra misa dominical o misa diaria, a tener la comunión. Hay procesiones en esta ciudad. Estoy hablando de Hispanoamérica. No toda Hispanoamérica es igual, tampoco. No es igual. Pero en gran parte de ella sí. Pero cuando estaba, como digo otra vez, buscando para tener alguna imagen para compartir, me di con una realidad muy triste realmente. Y
realmente que nos compromete mucho a nosotros como cristianos, y es la persecución a los cristianos en el mundo. Hay muy gran persecución, hay mucha persecución, y sobre todo en el África, también en Asia, pero sobre todo en África. Y justamente nuestra imagen en el fondo nos muestra eso, a un hombre joven orando, orando, pero diríamos como nosotros podemos orar. Él está orando en una situación realmente de persecución y él sabe lo que enfrenta porque ha visto muertos, gente quemada, apaleada, apedrada, simplemente por el hecho de ser cristiano, sus hogares arrasados por el fuego, sus templos. Se me encoge el corazón de pensar solamente en eso. Y yo les pido hacer este ejercicio. Busquen en internet los cristianos perseguidos en el mundo. Son más de 360 millones. Y mueren diariamente, mueren aquí y allá. No, es una noticia que ya no es primera plana. No es primera plana. Hay mucha persecución. Busquen en imágenes y vean lo que pasa los cristianos como nosotros en el mundo entero. Y entonces, ¿cómo eso, por un lado, nos hace sentir acongojados, apenados y agradecidos al Señor, porque lo tenemos todo? Y entonces, si lo tenemos todo, nos tenemos que sentir más comprometidos en nuestra oración por ellos. Oremos por ellos, que pasan realmente persecución dolorosa por el nombre del Señor, tal como lo está diciendo nuestra lectura de hoy, que nosotros no sabemos qué es eso. Por eso entonces tenemos que imaginarnos, hacer abstracción, y tratar de llegar a esta circunstancia, esta situación. No, nos dice muy poco, nos dice poco. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, que a veces no tienes ni siquiera la oportunidad de hablar. Igualmente, tienes que entregarte al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. San Ignacio de Antioquía, estábamos celebrando hace unos días, padre de la iglesia, ¿cierto? Que murió devorado por los leones en estos espectáculos romanos. Es decir, pensemos en eso un poco, y la fidelidad, la firmeza, la fortaleza con que mantuvieron y mantienen los cristianos perseguidos su fe. Lo importante que es la fe. Nosotros no la sabemos, porque nunca hemos sido confrontados con esta situación, probablemente. Y lo más que nos pasa es que queremos que el Señor responda a nuestros caprichos, muchas veces, las cosas que le pedimos. Claro, a veces serán enfermedades y cosas que están bien, ¿no? Por las cuales podemos implorar y pedir por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos, en fin. Está bien, hay que pedir siempre, siempre al Señor, ¿no? Pero también hay que saber dar gracias por todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Y a veces no aquilatamos. El Señor nos recuerda, pues, en este Evangelio, que debemos estar siempre listos y preparados para dar razón de nuestra fe. Siempre. ¿Lo estamos? A veces nos acobardamos a la primera pregunta, al primer interrogante, a la primera confrontación. No sabemos qué decir, no sabemos qué decir. Nos apagamos, bajamos la cabeza, preferimos guardar silencio, no queremos enfrentamiento, no queremos discusión, y no aclaramos las cosas. Y nosotros tenemos el deber de aclarar las cosas. Tenemos ese deber. ¿Por qué? Tenemos que pensar que este no es un asunto que atañe a nuestra capacidad y ni siquiera a nuestra voluntad. Depende del Espíritu Santo. Es decir,
que es gracia que Dios da al que la pide, al que cree. Entonces nosotros tenemos que pedir esa gracia, el don del Espíritu Santo. Tenemos que pedir para poder afrontar en todas circunstancias, porque yo sostengo, y creo que tú también estarás de acuerdo conmigo, que hemos ido cediendo demasiado, cediendo, por otra vez la comodidad, por el confort, por vivir cómodamente, para no complicarnos la vida. Ya pues a él le gusta así, ya que lo haga. Él no quiere ir a misa, ya que no vaya. Nosotros mismos caemos en eso. No, ya no iremos, pues ya. Y comulga, mira, no ha ido, y comulga, bueno, y comulgaremos también nosotros. Es decir, así vamos diluyendo realmente nuestra fe. Estamos haciendo una pantomima ya, ¿no? Entonces tenemos que tener firmeza en los principios, porque por eso es que este mundo está así, porque se ha ido secularizando. ¿Y eso qué quiere decir? Que poco a poco hemos ido sacando a Dios de nuestra vida. No nos damos cuenta, pero es así. Las imágenes que teníamos, las imágenes, cuadros que teníamos antes en nuestras habitaciones, en nuestro comedor, en nuestras casas, ya no brillan por su ausencia. Ya ni tenemos la Biblia, ya no tenemos eso. Bueno, si tú lo tienes, bendito seas, realmente, pero la gente en general ya no tiene eso. Entonces ya no guardan los preceptos, no guardan la misa, no comulga, no se confiesa. Eso es secularización. Vamos dejando a Dios al lado, y eso está mal, pésimo, solamente por comodidad y porque no somos capaces de afrontar realmente con energía, con valentía, nuestra fe, las exigencias de nuestra fe. Entonces, de nada sirve hacernos a nosotros los propósitos de prepararnos. No tenemos que prepararnos e ilustrarnos. No es que tengo que leer, es que no es suficiente. No es eso lo que te pide el Señor. Como le dice la señora Marta, una sola cosa es importante. María ha escogido lo mejor y no se le quitará. Es estar a los pies del Señor. Y es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Orar mucho, orar, pedir su gracia. Orar constantemente, como vemos a este muchacho en nuestro fondo. Esto quiere decir que debemos permanecer en sintonía siempre, constante con el Señor, escuchándole siempre. ¿Cómo podemos hacer para escucharle siempre? Pues manteniendo una actitud de oración permanente en cada momento, sabiendo que nada ocurre si Él no lo permite. Recordemos que el Señor sacó a Abraham de su tierra. Era un veterano, era una persona mayor que yo. Le dio un hijo cuando ya era viejo, igual su mujer, y le prometió una descendencia tan grande como las estrellas, la cual somos nosotros. Le prometió eso, una descendencia tan grande como las estrellas. Eso somos nosotros, su pueblo, el pueblo cristiano. Y no porque lo mereciera, ni tampoco porque cumplía la ley, sino porque tuvo fe. Le dijo que saliera de su tierra, que le iba a la tierra que le iba a dar, y él lo hizo. Hacer lo que el Señor nos dice nos cuesta, pero ¿cómo sabemos? Pues oremos. El Señor nos hace ver cuán importante es la fe. Defendernos de los enemigos de la fe, del maligno y de todos sus cómplices en este mundo no es algo que debe agobiarnos, no nos debemos preocupar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No, porque llegado el momento, el Espíritu Santo nos enseñará lo que tenemos que hacer, lo que debemos decir. Es lo que nos está diciendo. Cuando llegue el momento, sabremos lo que tenemos que decir. Pero para eso tenemos que estar listos. ¿Pero cómo nos preparamos? No estudiando, no leyendo, que no quiere decir que no lo hagamos. Por supuesto, podemos hacerlo. Pero no, siempre nos sentiremos que no estamos preparados. Pero es que la mayor preparación nos la da la oración, la vida de oración. Llevar una vida espiritual profunda. Ese es el modo que nos tenemos que preparar. No se trata de hacer ejercicios físicos ni intelectuales. Lo que tenemos que hacer es reconocer humildemente nuestra pequeñez. Tenemos defectos.
así como tenemos virtudes, pero reconocer que somos humildes pecadores y orar profunda y constantemente, pidiendo su gracia, la gracia de la fe. Esa es la que nos salvará, la fe, la que nos mostrará el camino, la verdad y la vida, por obra y gracia de quién, del Espíritu Santo, que el Señor nos lo dejó para que nos guíe de la mano, nos lleve hasta la verdad completa. Y Él cumple esa función. Es la oración asidua y constante la que nos da la clave para afrontar todo obstáculo en esta vida. Es esta oración formulada con fe la que nos proporciona la gracia que proviene del Espíritu Santo. Entonces hay que rezar. Lo repetimos y lo repetimos en esta reflexión. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Orar constante e indesmayablemente. No dejar para nada ni por nada la oración. No dejarla. Hacer que ella sea un hábito y que empezamos el día con eso, terminamos el día con eso. Entonces tenemos una visita al Santísimo, entonces rezamos el rosario, entonces vamos a la Eucaristía. Vamos haciendo de eso un hábito, como el aire que respiramos, como la comida que comemos 3 veces al día en general. Los que podemos, otros más, un poco menos, pero en general así, porque necesitamos alimentarnos, pues igual nuestro espíritu, mucho más. E incluso en nuestra oración el motivo debe ser pedir más fe, pedir fe, pedir fe. Esta será la única que la traiga a nosotros, la oración. La oración será la única que podrá traer la fe a nuestro corazón, a nuestra vida. Pidamos esta gracia al Señor, nuestro Dios, todos los días. No habrá tiempo mejor gastado que aquel que podamos dedicar a orar, pidiendo al Espíritu Santo la gracia de la fe. No caigamos en la tentación de consultar libros, de buscar expertos, de apertrecharnos. Eso es necesario, por supuesto, hay que prepararse con el tiempo que uno tiene, pero no pongamos eso, eso no nos sirva de excusa, que no tenemos todavía ese conocimiento, entonces no vamos a dar cara, no vamos a dar batalla, no. Que todo depende de Dios. Él nos da lo que necesitamos mientras dormimos. Es decir, mientras estamos durmiendo, el Señor nos alimenta. Así que vayamos pidiéndolo siempre. Pidamos al Señor la gracia de entender lo que significa abandonarnos por completo a su voluntad. Eso es todo lo que debemos hacer para responder adecuadamente a nuestros perseguidores. Si tenemos a Dios, como diría Santa Teresa, nada nos falta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Hay un par de versículos que quería compartir también en esta búsqueda que encontré de Corintios. Podemos leer la segunda carta de Corintios, el capítulo 12, desde el versículo 1 al 10, pero yo quiero leer solamente los 2 últimos versículos, el 9 y el 10. Pero podemos hacer, si tenemos un tiempito, leamos esos versículos porque son muy buenos respecto también a lo que estamos diciendo. Dice el versículo 9, voy a leerlo primero y después el 10. Pero este es San Pablo. San Pablo escribió unas cartas, ¿no?, a los corintios, el pueblo católico cristiano de la antigüedad, de aquella época. Y le escribe varias cartas. Entonces, la segunda carta, ¿no?, de los corintios, escribe diciéndoles, entre muchas cosas, por supuesto. Estoy hablando del capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfectamente en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo, dice San Pablo. El siguiente versículo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Que cuando sufrimos, estamos en flaqueza, estamos en momentos, estamos sufriendo injurias,
y necesidades 1000, pues ahí es cuando sentimos la fuerza del Señor. Por eso dice él, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Realmente me da mucho aliento, mucha consolación estos dos versículos. Por eso quería compartirlos para terminar. Oremos. Padre Santo, te pedimos la gracia de escucharte cada día, de modo muy especial al empezar el día. Oír, escudriñar, discernir tu voluntad y aplicarla a nuestras vidas en cada paso que damos, convencidos que si hacemos tu voluntad estaremos contribuyendo a la construcción de tu reino, de paz y amor. Por esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y marquen la campanita para recibir un aviso cada vez que realizamos una nueva publicación. Denle me gusta para que así llegue a más gente en nuestra reflexión. Y compartan con sus hermanos. Si tienen algún comentario o sugerencia, pónganlo en la casilla de comentarios, escríbanla, será bienvenida. Recuerden que todos los días estamos rezando el rosario a las 3 de la tarde, hora de Perú, por Facebook en la dirección @roguemos. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.